Tengo la satisfacción de dar la bienvenida a esta nueva edición de Docentes Conectados con los Autores, a las y los docentes que han asumido el desafío de formarse para poder ocupar los cargos de conducción y de supervisión en las escuelas y en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad contamos con una figura destacada, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado de Constructivismo y Educación de Flaxo, docente de posgrado de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, formadora de los docentes de todos los niveles educativos en temas como evaluación, trabajo en aulas heterogéneas, prácticas reflexivas. También es coautora de numerosas publicaciones bibliográficas. Es un privilegio contar con la presencia en esta oportunidad de Rebeca Anijovic. Muy bienvenida, Rebeca. Gracias por formar parte de este espacio de formación. Buenos días. Hola, buenos días, Sandra. No, gracias por la invitación y con todo gusto aquí dispuesta a conversar y compartir contigo y con todos los aspirantes a estos cargos tan importantes. Sí, todos estamos muy gustosos de poder trabajar en este ciclo de formación. Bueno, Rebeca, te cuento un poco que en el temario para aspirantes a cargos jerárquicos, concretamente en el eje 3, prácticas supervisivas, se encuentra propuesta, entre otras, una obra de tu autoría. Gestionar una escuela en aulas heterogéneas, enseñar y aprender en la diversidad. Te propongo que podamos articular este diálogo en base a 3 ejes. El primer eje sería un enfoque de la diversidad y su anclaje en las heterogéneas. Vos en el texto ponés de manifiesto el mandato homogeneizante de las escuelas y cómo esta, como una construcción social, se fue forjando a través de mitos y rituales para garantizar enseñanza y aprendizaje, basada en un mandato de formar el sentimiento nacional a través de la educación de los más jóvenes, encuentra en la homogeneización un medio para garantizar igualdad de oportunidades y sentar las bases de la educación pública. Pero esta homogeneización lo que ha hecho en realidad es desoír o ignorar los distintos puntos de partida de sus alumnos y sus alumnos, ofreciendo una educación y una enseñanzas iguales para sujetos en condiciones desiguales. Vos haces mención a que el enfoque de la diversidad fue madurando a lo largo de los años y me parece que aquí es importante detenernos y contar con una mirada desde tu perspectiva, donde el enfoque de las diversidades en la escuela las contempla y las atiende, asumiendo plenamente el desafío de formar o contar con el equilibrio entre lo común y lo diverso. Y la pregunta sería cómo lograr este equilibrio, con qué métodos, con qué organización, con qué rutinas, con qué grupalidades de acuerdo a las condiciones que ofrece la escuela. En síntesis, la pregunta sería cómo lograr concretar una escuela que pueda alojar siendo habitable y posible para niños, niñas y jóvenes. Bueno, el tema es un tema para nosotros en el campo de la enseñanza y del aprendizaje y obviamente de la evaluación muy importante, porque así como recién lo describías, ¿no? El origen de la escuela homogeneizadora, que obviamente ubicada en un contexto particular y respondiendo a necesidades, intereses de la época, ¿no? Estamos hablando en principio de la generación del 80, del 1800, y obviamente ponemos en discusión si efectivamente logró homogeneizar en términos de la igualdad de oportunidades con esta, digamos, premisa que tenemos, que si efectivamente responder de la misma manera a quien tiene no solo puntos de partida, sino necesidades diferentes y trayectorias diferentes, en realidad genera esta igualdad de oportunidades. Entonces, en la revisión de lo que la escuela ofrece en términos de propuestas de enseñanza,
ya hace muchos años que venimos identificando, no solamente en la Argentina, mirando Latinoamérica, que empiezan a introducirse en los diseños curriculares, en los proyectos, en las propuestas, distintas palabras que obviamente remiten a distintas cuestiones, pero aparece la palabra integración, inclusión, diversidad, heterogeneidad, que de ninguna manera significan lo mismo, pero que en todo caso abrió debates interesantes acerca de cómo considerar la posibilidad de alojar a todos y cada uno de las y los estudiantes en nuestras escuelas, sabiendo con claridad que alojar a todos es más que venir a la escuela, es estar adentro de una escuela donde se reconozca la trayectoria de cada sujeto, donde se reconozcan intereses que tienen los niños, las niñas, las y los adolescentes, que son diversos, que se reconozca que hay distintas maneras de aprender, y lo podemos observar cotidianamente en las aulas, sobre todo a partir de reconocer que no hay una única manera de ser inteligente, y entonces podemos plantear que hay distintas maneras de ser inteligente, que hay distintas maneras en que yo decido o entiendo que aprendo mejor haciéndolo de una manera y mi compañera por ahí lo aprende de otra manera. Entonces, si pensamos que todo esto, y podemos seguir sumando, digamos, diversidades, si pensamos que esto es así, la primera pregunta que siempre nos surge entonces es ¿por qué enseñamos de una única manera a todos nuestros estudiantes? Y esa pregunta es la que de alguna manera dio origen a empezar a pensar el aula y obviamente también la escuela, pero voy a ejemplificar con el aula, como un aula heterogénea, que en realidad alberga muchas diversidades y que la manera de abordar todas esas diversidades no puede ser con un único método de enseñanza. Entonces allí empiezan a desplegarse estas ideas de cómo abordar ese aula desde la perspectiva de la diversidad, pero al mismo tiempo, como también señalabas, la preocupación por la construcción colectiva y por el buscar qué debe ser lo común a todos los niños o las niñas, digamos, que están en distintas escuelas de nuestro país, y que tiene que ver con aquella formación que el país desea y decide para sus ciudadanos. Entonces, uno diría el equilibrio entre respetar estas diversidades, por un lado, por otro lado, la construcción colectiva, de cómo podemos construir colectivamente a partir de las diferencias, y qué sería lo común que necesitamos, que queremos, que deseamos para todos nuestros estudiantes. Entonces allí, yendo al aula y pensando en algunos ejemplos más concretos para poder atender a toda esta diversidad, se nos generan varias cuestiones. Una, por ejemplo, que tiene que ver con el contenido, o sea, cómo diferenciar contenidos. Entonces uno podría decir, allí hay núcleos que queremos que sean para todos los estudiantes, pero a partir de tener núcleos comunes, ¿cómo puedo abrir caminos, alternativas, ¿no? Como, si quieren, con una imagen de autopista que bifurca, donde haya algunos elementos comunes de un tema para todos los estudiantes, pero a su vez ese tema central nuclear permita que los estudiantes puedan optar por trabajar en profundidad algunos aspectos más que otros, encontrar que el tema común es para todos, pero que ese tema tiene, que uno podría llamar subtemas, y ahí los estudiantes podrían elegir.
También podrían elegir recursos, es decir, yo puedo ofrecer, enseñar un tema o abordarlo más profundamente y ofrecer distintas fuentes de información, ofrecer distintos recursos, como puede ser trabajar con un video, trabajar con una historieta, trabajar con un audio, con una imagen, es decir, también ofrecer diversidad en los recursos, también ofrecer diversidad en los modos de agrupamiento, a veces agrupar a los estudiantes por elección de los profesores, las profesoras, a veces permitirles que ellos se agrupen y también discutir con ellos distintos criterios de agrupamiento que podemos ir probando a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que uno podría hacer con ellos es armar un listado con ellos de criterios de agrupamiento. Entonces, bueno, los chicos podrían decir, bueno, los amigos, por supuesto, siempre aparece en primer lugar, los cuadros de fútbol, las bandas de música que les gustan, las comidas favoritas, y entonces con ese listado podemos proponerle al grupo que cada vez que empecemos una unidad o un proyecto, usemos otro criterio de agrupamiento que después vamos a evaluar, vamos a ver cuál fue la contribución de cada uno a ese modo de agrupamiento, qué aprendimos, cómo de este modo aprendemos a trabajar con compañeros o compañeras que piensan diferente y podemos igualmente trabajar juntos y producir algo interesante en términos de aprendizaje. Entonces, estaríamos mostrando a través de recursos, de contenidos, de criterios de distintas formas, digamos, de agrupar, o criterios de agrupamiento, de trabajo con distintas fuentes de información. Y también podríamos estar, digamos, buscando un ejemplo muy concreto. Si yo quiero trabajar un género literario, a mí me daría lo mismo que mis estudiantes trabajen con un texto u otro texto. Es decir, yo puedo traer 3, 4 textos diferentes, de diferentes autores, pero que trabajen el mismo género y que los estudiantes elijan con cuál quieren trabajar. Y no es solo un tema de elegir, sino hay todo un ejercicio detrás de la elección, que es un estudiante que vaya desarrollando autonomía, que sea capaz de tomar decisiones para entender qué está eligiendo, por qué está eligiendo. Entonces, siempre que trabajamos con elecciones, también reservamos un espacio de tiempo para un ejercicio de reflexión acerca de, por ejemplo, por qué elegí este texto, qué es lo que me llevó a elegir, por qué, si me gustó o no me gustó, por qué, con esta idea, por un lado, de ir tomando conciencia de lo que significa elegir, un ejercicio donde pregunte qué gané y qué perdí al elegir esto, porque cuando uno elige algo significa que está renunciando al otro, entonces este ejercicio de traer a la conciencia, este ejercicio metacognitivo donde yo voy aprendiendo acerca de cómo aprendo, se pone en juego cuando les ofrecemos a los estudiantes elecciones. Entonces no es simplemente darle a elegir, sino quiero que también reflexione sobre la elección que hizo. Y esto de ninguna manera significa que si tengo 30 estudiantes voy a llevar 30 propuestas de enseñanza diferente. Eso significa que voy a, en principio, ofrecer 3 o 4, ver qué eligen mis estudiantes cuando ofrezco estas 3 o 4, ir cada vez habilitando más a que ellos también puedan hacer propuestas. Entonces, si yo ofrecí 4 recursos para trabajar en un tema, a algún estudiante se le puede ocurrir un quinto, y si entiendo que es pertinente a lo que estamos trabajando, que no me desvía de mis propósitos de enseñanza, efectivamente lo puedo incorporar, lo puedo incluir. Entonces tendríamos estudiantes que cada vez se apropian más de sus aprendizajes, que son partícipes activos también de
si quieren, de la planificación, del modo en que yo voy a proponer llevar adelante la enseñanza y el aprendizaje. Y en ese sentido, entonces, habilitar a que los estudiantes también formen parte de estas ofertas, de estas propuestas pedagógicas que yo hago con sentido y también con un seguimiento que yo voy a hacer como docente. Si yo les permito elegir y yo observo que un estudiante elige siempre el mismo tipo de actividades, por ejemplo, supóngase siempre dibujar, porque es lo que le sale mejor, porque es lo que en su trayectoria de reconocer intereses y demás, a él le gusta dibujar y le sale bien y puede expresarse bien a través del dibujo. La intención no sería dejarlo toda su escolaridad solo dibujando, sino ahí viene la intervención de nosotros como docentes para mostrarle otras opciones, para pedirle, invitarlo a que pruebe otras opciones, para después también poder reflexionar acerca de cómo está haciendo esas opciones, es decir, cómo está mostrando que puede aprender de distintas maneras, aunque él tenga predilección o le salga mejor de una manera. Es decir, nuestra intervención como docentes allí es ayudarlo a que conozca otras opciones, a mostrarle que hay otras opciones y a invitarlo y animarlo a que pruebe otras maneras. Este sería un recorrido sencillo mostrando a qué nos referimos cuando hablamos de un aula heterogénea. Muy, muy interesante, muy claro y muy preciso el posicionamiento que compartís con nosotros. Me parece como muy convocante esta idea de habilitar y de invitar a los estudiantes, a los niños, a las niñas a realizar tareas que les permitan, que los incluyan y que los invite a estudiar y a trabajar en una forma, como decíamos, en un punto de equilibrio, ¿no? Entre lo común y lo diverso en la búsqueda de mejores aprendizajes. Me parece que es oportuno entonces pensar en el segundo eje que me propongo para este diálogo. Pensaba en el director, la directora, en clave de formador de formadores, en la búsqueda de un horizonte para la mejora de los aprendizajes. Siguiendo un poco el recorrido, Rebeca, que vos haces en el libro, nos comentás, mencionás a los lectores que quien decide elegir un enfoque desde la diversidad debe hacerlo también considerando que el equipo de docentes que conduce también es diverso. Tanto un director, una directora, un supervisor o una supervisora deben reconocer la diversidad en los equipos docentes, saber que tienen experiencias previas diferentes, intereses diferentes, estilos de enseñanza y de aprendizaje diferentes. Y a la hora de terminar el trabajo con ellos, esto tiene que estar presente. La idea sería que un director pueda hacer una reflexión conceptual y también pueda articular con las prácticas en aulas heterogéneas. La pregunta sería, un director, una directora valorando la diversidad en sus equipos docentes, ¿cómo puede abordar un trabajo reflexivo, un trabajo colaborativo y también un desarrollo profesional docente que asuma a la educación, a la enseñanza como una responsabilidad pública y compartida? Sí, a mí siempre me preocupa el tema de la coherencia, ¿no? Entre lo que declaramos y lo que hacemos, entre lo que proponemos a los estudiantes y le proponemos a las y los docentes desde el rol de un directivo, de un equipo directivo. Lo primero es que es necesario reconocer que las y los docentes de un equipo de trabajo son también diferentes. Digo, tenemos, así como decimos que tenemos aulas de estudiantes que son aulas heterogéneas, también nuestros equipos docentes son heterogéneos. Y eso significa que también tienen diferentes trayectorias, que también tienen diferentes modos
de enseñar y también de aprender, que tienen historias por detrás de sus concepciones previas acerca de lo que es enseñar y aprender, que tienen modos de pensar la enseñanza diferentes. Y entonces también ahí viene la preocupación, ¿cómo hacemos para tener un proyecto común en la institución, aún teniendo miradas diversas, y cómo respetamos de alguna manera y reconocemos y estimulamos eso que cada docente tiene de manera personal, individual y particular? Entonces, cuando voy a dar algunos ejemplos, cuando pensamos, por ejemplo, en hacer una capacitación con nuestro equipo, uno haría la misma pregunta que para los estudiantes. Voy a organizar la capacitación entendiendo que el equipo es homogéneo y entonces todos en la capacitación van a hacer la misma actividad, la misma propuesta. Puedo llegar a una capacitación, por ejemplo, con 3 propuestas de material diferente y que cada docente elija con el material con el que quiere trabajar y después reflexionar sobre las elecciones que hicieron, pero a su vez reflexionar cómo eso que sucedió en ese encuentro de capacitación sucede en las aulas, que desde qué sentimientos le provoca a un estudiante cuando le doy a elegir, sabiendo, por ejemplo, que las elecciones, cuando no hubo práctica anterior, están bastante, diría, limitadas en el sentido que el estudiante muchas veces dice, bueno, no sé qué elegir, dígame usted, señor, ¿no? Y uno tiene que enseñarle y de alguna manera detener esa tentación que a veces tenemos de responderle, bueno, elegí esto, pero al mismo tiempo ayudarlo, porque probablemente si nunca elige nada, ¿por qué hoy empezaría a elegir como si tuviera ese recorrido o esa experiencia? Entonces, por un lado me parece que entender que los docentes y las docentes son también diversos implica que en mis propuestas, ya sea de reuniones de trabajo, ya sea de capacitación, primero consideremos cómo construimos lo colectivo, por supuesto que es una parte sumamente importante, y al mismo tiempo cómo sostengo, estimulo estas diferencias, estas maneras diferentes de encarar la enseñanza, proponiendo de alguna manera que compartamos las distintas experiencias que cada docente va llevando a cabo en sus aulas, mostrando justamente cómo pudo atender a la diversidad, es decir, compartiendo lo que nosotros llamaríamos buenas prácticas de enseñanza, permitiendo que esas prácticas no solo sean compartidas, sino que podamos reflexionar sobre ellas, que podamos ofrecer en un marco de confianza, de construcción de un clima escolar que permita ofrecer retroalimentación entre pares, es decir, que si yo relato una práctica que hice con mis estudiantes y la comparto con todo mi grupo de pares, de colegas, cómo organizar una retroalimentación respetuosa, pero que al mismo tiempo me permita a mí reflexionar en profundidad sobre mi práctica docente, enriquecerla con otras ideas, con otras perspectivas, con otros puntos de vista. También el ejercicio de pensar la enseñanza desde distintas perspectivas, y entonces uno diría, bueno, si la miro parada desde este autor o desde este paradigma educativo, ¿cómo serían las clases? Si lo miro desde otro paradigma educativo, ¿cómo sería esta otra clase? Pensar ventajas y desventajas de trabajar de esta manera o de esta otra, es decir, todo el tiempo esta intencionalidad de que la enseñanza no sea una actividad técnica, sino que sea una actividad
reflexiva para cada uno de los integrantes de un equipo, y que esto pueda ser hecho de manera colectiva. Nosotros vimos y estamos viendo en este periodo particularmente inédito por el que estamos atravesando, donde nos encontró de un día para otro en situaciones absolutamente novedosas que no habíamos resuelto nunca antes, no habíamos abordado. Y entiendo que una de las cosas que más nos ayudó a todos, las y los docentes, es compartir con otros, es tener un tiempo de pensar en cómo vamos a abordar esta escuela sin presencialidad, cómo lo vamos a abordar en conjunto, porque solo es bien difícil, es bien complicado, y cómo vamos a abordar considerando tanta diversidad que tenemos hoy de trayectorias en nuestros estudiantes y cuánta diversidad tenemos en los equipos docentes, que también están atravesados por esta situación. Entonces, uno diría, este modo de enfocar la enseñanza o de gestionar una escuela con aulas heterogéneas no se puede hacer si no considero que mis equipos docentes son también heterogéneos, y eso significa que tienen distintos modos de pensar, de abordar la tarea, obviamente intereses, trayectorias, como veníamos diciendo con los estudiantes, y tengo que poner en juego todas estas diferencias para la construcción colectiva, para la construcción común. Y es un desafío porque la costumbre es, bueno, si hay una reunión de personal o una capacitación, hay una propuesta de actividad igual para todos, pero después queremos que en las aulas suceda algo diferente. Entonces, vuelvo a la primera idea con la que abrí esta pregunta, que es la necesidad de buscar coherencia entre los modos en que nosotros abordamos a nuestros equipos docentes, del mismo modo que queremos que nuestros equipos docentes aborden a sus estudiantes. Rebeca, sumamente interesante esta idea de la coherencia, de considerar en términos de diversidad no solo a esto que estamos acostumbrados, que es la diversidad dentro de las aulas de nuestros destinatarios, las alumnas y los alumnos, sino también considerar la diversidad para quien produce conocimiento al interior de las aulas y ofrecer alternativas para que esa producción sea posible. Me parece, la verdad, interesantísimo. Como conductor de escuelas, como supervisor de escuelas, me parece que también es una idea, la verdad, muy significativa. Otro eje que me proponía trabajar en este diálogo contigo es la evaluación como instancia para mejorar los aprendizajes. Y acá tomaba como referencia el libro La evaluación como oportunidad, donde vos dejás claramente tu intención de comprender, de entender la evaluación en el contexto actual y cómo aparecen dilemas y tensiones en base a los intereses de los sujetos involucrados en la evaluación, los sujetos estudiantes, sus familias, los sujetos docentes, directores, directoras, supervisores, supervisoras del sistema educativo. Digo, todos tienen distintas expectativas frente a lo que puede producir la evaluación. Y esto genera a la evaluación un lugar de una encrucijada para atender todas estas demandas. Por allí mi pregunta vendría a ser cómo considerar los aportes que puede realizar la evaluación formativa en términos de repensar el campo de la evaluación y qué prácticas puede realizar un director, una directora, es más, se puede hacer extensivo a un supervisor o supervisora, respecto de generar un trabajo reflexivo acerca de la necesidad de la implementación de una evaluación que sirva como oportunidad para la mejora de los aprendizajes y no dejarla en ese lugar que ha ocupado siempre como en términos deliberativos o sancionatorios de qué es lo que sabe o no sabe un alumno o una alumna. La evaluación de los aprendizajes es un tema
que nos desafía diariamente, porque por un lado, como recién planteaba Sandra, se refiere a la evaluación, digamos, no solamente de lo que ocurre en el aula o al interior de la escuela, sino también a evaluación a nivel nacional, a nivel de país, los resultados de pruebas. Se abre un campo bien amplio y como también planteabas en la pregunta, se intenta que, por ejemplo, un mismo instrumento de evaluación nos dé información para los padres, las familias, el Estado, a la escuela, al estudiante, al docente. Bueno, es muy difícil que un mismo resultado, un mismo instrumento de evaluación permita dar respuestas a los distintos actores que están involucrados en el sistema educativo. Entonces yo me quiero referir especialmente a la evaluación formativa, porque es la que menos desarrollo tiene en nuestras formaciones, en lo que sucede en las instituciones, y que en los últimos, digamos, uno podría decir unos 30 años, viene teniendo muchísimo desarrollo en términos de investigación, pero en general con poco espacio legitimado para que esa evaluación formativa sea parte de mi escuela, para que podamos reflexionar sobre el sentido de la evaluación, no desde una perspectiva de penalización o de sanción o punitivo, sino esa evaluación que acompaña al estudiante, que lo ayuda a mejorar sus aprendizajes, y por eso lo consideramos una oportunidad, ¿no? Para que las y los estudiantes muestren lo que han aprendido, lo que saben. Y ese mostrar, de alguna manera también lo vinculo con la primera pregunta de la heterogeneidad y de la diversidad, porque uno podría preguntarse por qué no permitirle a cada estudiante que muestre de la manera en que considera que mejor puede mostrar lo que aprendió. Y entonces también en la evaluación podría tener yo una parte que es común, si yo quisiera, por ejemplo, que todos los estudiantes y las estudiantes produzcan un texto escrito. Y eso, por supuesto, puede ser lo común y obligatorio para todos, pero puedo tener una segunda propuesta donde los estudiantes muestren de otra manera, que no tiene por qué ser escrita, lo que han comprendido acerca de un asunto que hemos trabajado. Entonces, por un lado, abrimos y vinculamos la evaluación con la diversidad, y por otro lado, recuperamos el sentido de la evaluación formativa, esta que acompaña, esta que contiene, no solamente acompaña, y esta que ayuda a que el estudiante avance y mejore en sus procesos de aprendizaje. Esto significa que tenemos que tener en consideración algunas ideas para que esto suceda. Una de ellas es que necesitamos que haya coherencia. Nuevamente vuelvo a la coherencia entre el modo que se enseña y el modo que se evalúa, porque el estudiante tiene que tener claro que si estoy enseñando a través de proyectos o de problemas, y que este es el modo que estamos avanzando en nuestras unidades de trabajo, tiene que entender que va a ser evaluado en la misma línea de trabajo. También necesitamos construir, compartir con la comunidad educativa en su conjunto los criterios de evaluación, es decir, transparentar qué es lo que se va a evaluar, es decir, qué vamos a mirar de la producción, del desempeño de los estudiantes, qué vamos a mirar, y ese qué vamos a mirar no tiene que ser oculto. Los estudiantes tienen que saber no solamente con qué criterios vamos a mirar sus producciones o sus desempeños, sino es deseable construir con ellos y con ellas estos criterios, porque también necesitamos que ellos aprendan a desarrollar prácticas de autoevaluación y evaluación entre pares.
Y yo no puedo hacer autoevaluación ni evaluar a un par si no tengo claro qué mirar en su producción, cuáles son los criterios, cuáles son distintos niveles de calidad de esos criterios. Entonces, para eso también puedo usar algunos instrumentos, algunos asistentes de la evaluación que conocemos, como las listas de cotejo, como las rúbricas. Y también necesito que para formar parte de esta evaluación formativa, enseñar a trabajar con la autoevaluación y con la retroalimentación. No es una actividad que espontáneamente realizan los estudiantes o realizan los y las maestras, sino tengo que enseñar estas prácticas, enseñar su sentido, mostrar ejemplos, practicarla, reflexionar sobre esto que estamos haciendo, para qué, por qué estoy aprendiendo de esto. Y en este sentido, focalizar particularmente en lo que hoy se entiende como retroalimentación formativa, que es aquella retroalimentación que no es que le dice al estudiante esto está bien o esto está mal. Es una retroalimentación que le formula preguntas al estudiante para que piense tanto sobre el contenido como por el modo en que está aprendiendo. Es una retroalimentación que valora avances y logros de los estudiantes. Es una retroalimentación que se instala como un diálogo entre los docentes, las docentes y los estudiantes, en el sentido de que no es algo que yo le digo y el estudiante lo escucha o lo lee y ahí queda, sino es algo que yo inicio con la intención de que el estudiante considere lo que le estoy valorando, lo que le estoy sugiriendo, que el estudiante tome eso y me lo pueda devolver nuevamente, es decir, pueda decirme qué pensó de la retroalimentación que yo le ofrecí, qué pensó y qué me puede responder, qué me puede preguntar, qué otra perspectiva él encuentra a la retroalimentación que yo le ofrecí, y también qué puede hacer con esa retroalimentación. Es decir, lo que yo le ofrezco como retroalimentación le permite avanzar, le permite mejorar, le permite ser consciente de lo que aprendió. Entonces, entendemos que esta perspectiva de la evaluación formativa de ninguna manera dice no al momento de calificar, pero si yo vengo haciendo un recorrido interesante con relación a la evaluación formativa, con alto nivel de conciencia de los estudiantes, con la participación activa de los estudiantes en reconocer qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo, va a ser bastante más sencillo poner una calificación, porque es una calificación que finalmente traduce a un número, un recorrido que el estudiante hizo, una revisión sobre distintas evidencias que muestran qué aprendió y cómo aprendió. Entonces estamos pensando en un modo de entender la evaluación, de construcción, de transparencia, de democratización de la situación de evaluación, poniéndola en este lugar de que se convierta en momentos donde también aprendemos, no solamente donde rendimos cuenta, sino también donde hay una situación de aprendizaje para nosotros como estudiantes, para nosotros como maestros, como profesores, y entonces también el diálogo de los equipos docentes, de los supervisores con los directores, es un diálogo de construcción, no de penalización, no de castigo, como supo ser la evaluación tradicional, sino la consideramos como espacios también de aprendizaje. Muy interesante esta idea de construir la evaluación y volverla a construir, ¿no? Con otra mirada más diversa. Rebeca, la verdad, valiosísimos, interesantísimos tus aportes que permiten enriquecer fuertemente este espacio de formación para cargos jerárquicos. Infinitas gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias por la invitación, gracias por dejarme compartir esto con los futuros directores y directoras. Muchísimas gracias, ha sido un placer.